Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy exploraremos juntos una historia sorprendente de la industria musical mexicana. José Guadalupe Esparza, el legendario cantante del grupo Bronco, tras un año de noviazgo a sus 70 años, finalmente anunció la fecha de su boda con su pareja. Una decisión que conmovió e intrigó a millones de espectadores. ¿Qué lo llevó a este punto de inflexión tras una vida dedicada a la música y al público? Era una tarde cálida en Monterrey, en un auditorio lleno de seguidores y periodistas, que esperaban como tantas otras veces escuchar noticias sobre la música, las giras y los proyectos de José Guadalupe Esparza. A sus 70 años, el líder indiscutible de Bronco todavía irradiaba energía en el escenario, con esa voz profunda que tantas generaciones habían coreado. Sin embargo, ese día la noticia no tenía que ver con un nuevo disco, ni con una gira internacional. Ese día Esparza iba a abrir su corazón como nunca antes lo había hecho. Con paso sereno, vestido con un traje oscuro que resaltaba sus canas plateadas y sus ojos cargados de emoción, tomó el micrófono y tras un breve silencio dijo: «Hoy no vengo a anunciar una canción ni un concierto. Vengo a compartir con ustedes algo mucho más personal, algo que me llena de alegría y de esperanza. A mis 70 años, después de un año de caminar de la mano con alguien muy especial, he decidido casarme. Sí, voy a casarme». El auditorio estalló. Un murmullo de sorpresa se convirtió rápidamente en aplausos y vítores. Algunos fanáticos rompieron en lágrimas, incapaces de contener la emoción de ver a su ídolo hablar con tanta sinceridad. Los flashes de las cámaras comenzaron a iluminar la sala, capturando un instante histórico, el momento en que uno de los grandes íconos de la música mexicana no hablaba como artista, sino como hombre enamorado. Esparza sonrió con la humildad que siempre lo caracterizó y agregó: He entregado mi vida entera a la música, a ustedes, al escenario. Pero en este último año descubrí algo que creí perdido: la ilusión, la compañía verdadera. La paz de un amor que me acepta como soy. Y quiero dar este paso con el corazón lleno». Las redes sociales no tardaron en explotar. En cuestión de minutos, hashtags como Boda de Esparza y Bronco siempre se convirtieron en tendencia en México y otros países de América Latina. La noticia traspasó fronteras. Los medios de espectáculos de Estados Unidos y España replicaron el anuncio, destacando la valentía y ternura de un hombre que en la plenitud de su vida todavía apostaba por el amor. Entre los asistentes, algunos recordaban los años de juventud en los que Esparza, con su voz inconfundible, cantaba baladas que hablaban de pasiones intensas, de amores imposibles y de sueños rotos. Irónicamente, ahora era él quien protagonizaba una historia que parecía salida de una canción, el amor tardío, que llega para dar sentido a la vida en el momento menos esperado. El propio artista no escondía la emoción. Mientras hablaba se le quebraba la voz en algunos pasajes, como si cada palabra viniera cargada de los recuerdos de lo vivido. Miraba al público y en medio de esa multitud parecía hablar directamente al corazón de cada persona presente. No importa la edad, no importa el pasado. El amor siempre tiene la última palabra. Y yo quiero vivirlo sin miedo, con toda la intensidad que aún me queda. Las cámaras captaron también la reacción de su pareja, que lo miraba desde la primera fila con lágrimas en los ojos y una sonrisa que lo decía todo. Ese cruce de miradas fue suficiente para confirmar lo que las palabras de Esparza ya habían expresado: que aquel matrimonio no era un acto de conveniencia ni de escaparate, sino un compromiso nacido de la autenticidad y del deseo genuino de compartir la vida. Los periodistas intentaron hacer preguntas, pero el momento era tan emotivo que incluso ellos guardaron silencio, respetando la solemnidad de la escena. Al final, Esparza cerró el anuncio con una frase que arrancó otro estallido de aplausos. Después de tantos escenarios, de tantos kilómetros recorridos, este será el viaje más importante de mi vida: caminar hacia el altar con la persona que amo. Ese día quedó marcado no solo en la historia de su carrera, sino en la memoria colectiva de quienes lo admiran. Porque lo que Guillermo había hecho no era simplemente anunciar una boda. Era recordarle al mundo que la esperanza nunca envejece, que el amor verdadero no tiene fecha de caducidad, y que incluso las leyendas merecen escribir un nuevo capítulo en su historia personal.
Cuando José Guadalupe Esparza habló de ese año de caminar de la mano, se refería a una etapa tan breve en tiempo como profunda en significado, porque no fueron simples meses de compañía, sino una travesía que lo transformó desde lo más íntimo, regalándole algo que muchos ya no esperan a los 70, un amor verdadero, fresco y sincero. El inicio de esta historia no estuvo acompañado de reflectores ni titulares. Fue discreto, casi tímido, como suelen comenzar las historias que nacen del corazón. Amigos cercanos cuentan que todo empezó en una reunión privada donde José coincidió con esa persona que, sin proponérselo, despertó en él una ilusión olvidada. Una conversación sencilla, unas risas compartidas, y de pronto el veterano ídolo de Bronco descubrió que todavía podía sentir mariposas en el estómago. Al principio, Esparza se mostró cauteloso. Después de una vida marcada por la fama, los escenarios y las relaciones complejas, no quería lanzarse a la ligera. Pero cada encuentro con su nueva pareja reforzaba la sensación de que allí había algo distinto, una calma, una autenticidad, una mirada limpia que no lo veía como el artista, sino como el hombre detrás de la leyenda. Los primeros paseos fueron secretos lejos de las cámaras. Caminar juntos por plazas tranquilas, compartir una comida casera, escuchar música en silencio. Gestos simples que paradójicamente significaban más que cualquier éxito discográfico. Porque para Esparza, acostumbrado a vivir de gira y a ser aclamado por multitudes, descubrir la intimidad de lo cotidiano fue como un regalo inesperado. La relación avanzó con naturalidad. No hubo promesas exageradas, ni gestos teatrales. Hubo en cambio una complicidad silenciosa que se fue consolidando día a día. En entrevistas recientes José confesó: «Después de tanto ruido en mi vida, lo que más valoro ahora es la paz. Con ella encontré eso, paz, confianza y ternura». Los amigos de la pareja hablan de un José renovado, más sonriente, más relajado, incluso más creativo. Algunos aseguran que en sus últimos ensayos con Bronco se le notaba una energía distinta, como si el amor le hubiera devuelto el brillo a la mirada y la fuerza a la voz. Y no era solo una percepción, sus presentaciones de ese año estuvieron cargadas de emoción especial, como si cada canción llevara implícita una dedicatoria. No todo fue fácil, por supuesto. La diferencia de edad, la exposición mediática y las opiniones externas representaron un reto. Pero el compromiso de ambos fue claro: construir un espacio íntimo donde solo importara lo que sentían el uno por el otro. Y lo lograron. En ese año aprendieron a blindar su relación del ruido exterior, a valorar cada instante como si fuera único. La pareja compartió viajes cortos, escapadas a lugares tranquilos, donde podían ser simplemente ellos mismos. José, acostumbrado a los hoteles de lujo y a los escenarios masivos, descubrió la belleza de desayunar en un café anónimo, de mirar un atardecer sin preocuparse por el horario de un vuelo, de reír a carcajadas sin temor a ser fotografiado. Ese año de noviazgo fue en definitiva un renacer. Un tiempo en el que José Guadalupe Esparza volvió a sentirse joven, no por la edad de su cuerpo, sino por la frescura de su espíritu. Porque el amor tiene esa capacidad mágica de volvernos la ilusión, recordarnos que siempre hay capítulos nuevos por escribir, aunque creamos que el libro de la vida ya está terminado. Y así, tras 12 meses de complicidad, de aprendizajes y de silencios compartidos, el legendario cantante supo que no podía dejar pasar la oportunidad. Que a sus 70 años, lo más valioso no era lo que había acumulado en fama o en aplausos, sino la certeza de haber encontrado una compañera para el tramo más importante de su camino. Y por eso, con el corazón en la mano, decidió dar el paso hacia el altar. Para José Guadalupe Esparza, casarse a los 70 años no era solo un acto simbólico ni una celebración social. Era sobre todo una transformación profunda en su vida cotidiana, en su forma de relacionarse con el mundo y consigo mismo. Después de tantos años entregado a la música, a los escenarios y a la vorágine del espectáculo, de pronto descubrió que el verdadero cambio no estaba en las giras, ni en los contratos, sino en los pequeños detalles de cada día compartido. El matrimonio le dio a José algo que nunca había tenido de manera plena: un refugio emocional. Mientras antes su vida privada estaba marcada por la soledad de los hoteles,
Las horas interminables de carretera y la presión constante de ser una figura pública. Ahora encontraba paz en lo más simple: despertarse sabiendo que había alguien a su lado, compartir un desayuno casero, planear juntos un fin de semana. Amigos cercanos cuentan que desde que se casó su semblante cambió. Se le veía más relajado, menos preocupado por lo que dirían los demás, con una serenidad que solo nace de saberse amado de manera auténtica. Incluso sus hijos, que al principio se sorprendieron por la noticia, reconocieron que su padre irradiaba una felicidad nueva más genuina que cualquier triunfo profesional. En entrevistas posteriores, Esparza confesó que lo que más le sorprendía era cómo el amor transformaba su rutina. Antes pensaba que el matrimonio a mi edad sería una carga, pero descubrí lo contrario: es una bendición. No se trata de perder libertad, se trata de compartirla. Ahora cada cosa que hago la hago con más ganas porque sé que alguien me espera en casa, declaró con una sonrisa. La vida conyugal también lo conectó con un lado más humano y vulnerable. El artista, que durante décadas se mostró fuerte, decidido y casi indestructible frente al público, ahora aceptaba mostrar su fragilidad. Ya no le daba miedo reconocer que necesitaba apoyo, compañía o simplemente un abrazo al final del día. Ese reconocimiento de su vulnerabilidad no lo debilitaba, al contrario, lo hacía más completo. Su círculo íntimo asegura que la pareja logró crear un ambiente de confianza absoluta donde no había necesidad de fingir ni de aparentar. José, acostumbrado a ser observado y juzgado, encontró en su hogar un espacio libre de máscaras. Allí no era el ídolo de Bronco ni el galán de voz profunda, sino simplemente un hombre que reía, cocinaba y hasta bailaba en la sala de estar, sin preocuparse por cómo lo verían los demás. El cambio se notó también en su música. Aunque ya no producía con la misma intensidad de antes, las pocas veces que subió al escenario después del matrimonio, su interpretación adquirió una profundidad distinta. Sus canciones sonaban más íntimas, más sentidas. El público percibía que cada palabra estaba respaldada por una experiencia real, que ya no era solo el intérprete de historias ajenas, sino el protagonista de su propia canción de amor. Por supuesto, hubo desafíos. No faltaron las críticas de quienes cuestionaban su decisión de casarse a esa edad, o los comentarios malintencionados sobre las diferencias en la pareja. Pero José, con la madurez de los años, supo blindarse ante esas voces. El amor no tiene fecha de caducidad, ni necesita permiso de nadie, respondió con firmeza, en una ocasión dejando claro que su vida privada ya no estaría a merced de la opinión pública. El matrimonio le permitió también reconciliarse consigo mismo. Durante mucho tiempo, la exigencia de ser un ícono lo había distanciado de sus necesidades emocionales. Ahora, por primera vez, sentía que podía bajar la guardia, soltar la armadura y dejar que lo cuidaran. Esa nueva etapa le dio no solo paz, sino también fuerzas renovadas para seguir adelante. En definitiva, casarse a los 70 transformó a José Guadalupe Esparza en un hombre más completo, más humano. No dejó de ser la leyenda que marcó generaciones con su música, pero ahora añadía a su legado algo más profundo: la certeza de que la felicidad puede encontrarse en cualquier etapa de la vida, siempre y cuando uno tenga el valor de abrirse al amor. Hablar de José Guadalupe Esparza es hablar de Bronco, una de las agrupaciones más emblemáticas de México y de toda América Latina. Pero detrás del fenómeno musical hubo un joven soñador nacido en Durango y criado en Nuevo León, que jamás imaginó que su voz llegaría a convertirse en la banda sonora de varias generaciones. En su adolescencia, José Guadalupe no destacaba por su aspecto llamativo, ni por buscar ser el centro de atención. Más bien era un muchacho humilde, reservado, que encontraba en la música un refugio y una forma de expresarse. Cantaba en reuniones escolares, en fiestas familiares, y poco a poco, con esfuerzo y disciplina, fue puliendo un talento que pronto se haría imposible de ignorar. Los años 70 fueron una época dura para muchos músicos en México. Los géneros populares luchaban por mantenerse frente al auge del rock y las baladas extranjeras. En ese contexto, un grupo de jóvenes de Apodaca, Nuevo León, decidió unirse para formar una agrupación que fusionara la música regional con un estilo más fresco y moderno. Así nació Bronco, y con Esparza como voz principal y compositor, pronto el destino les sonrió.
Las primeras presentaciones fueron modestas ferias locales, fiestas de pueblo, escenarios improvisados. Pero desde esos inicios, José Guadalupe destacaba por su carisma natural y por esa voz grave, cálida y potente que llegaba directo al corazón. Era diferente. No necesitaba artificios ni poses exageradas, bastaba con escuchar sus interpretaciones para saber que había encontrado una manera única de comunicar emociones. El gran salto llegó en los años 80 cuando Bronco firmó con una disquera y comenzó a grabar sus primeros discos. Canciones como Sergio el Bailador, Que no quede huella y Adoro se convirtieron rápidamente en himnos. La mezcla de ritmos norteños con un estilo más accesible para el público masivo fue revolucionaria. De pronto Bronco ya no era solo un grupo local, era una fuerza imparable que llenaba estadios y vendía millones de copias. La imagen de la agrupación también jugó un papel clave. Los trajes coloridos, los sombreros y ese aire de orgullo regional crearon un sello inconfundible. Pero lo más importante siempre fue la voz y las letras de Esparza, que lograban hablar de amor, desamor, esperanza y orgullo, con palabras simples pero cargadas de sentimiento. Cada canción parecía contar una historia personal, y el público se identificaba plenamente. En los años 90, Bronco alcanzó la cima internacional. Giras por Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica confirmaron lo que ya era evidente: la música de Esparza había traspasado fronteras culturales y generacionales. No importaba si el público era mexicano, salvadoreño, argentino o estadounidense, todos coreaban sus canciones como si fueran propias. El impacto fue tal que incluso lograron algo poco común en la música regional: protagonizar una telenovela. La producción llamada Dos Mujeres. Un Camino rompió récords de audiencia y consolidó a Bronco como un fenómeno cultural sin precedentes. La ficción y la realidad se entrelazaban, y José Guadalupe, sin proponérselo, se convertía no solo en cantante, sino en actor e ídolo mediático. Pero detrás de ese éxito apabullante también hubo sacrificios. La vida en la carretera era agotadora, las giras interminables, la presión mediática asfixiante. José muchas veces se vio obligado a dejar a su familia y a posponer momentos personales importantes para cumplir con compromisos profesionales. La fama lo había puesto en la cima, pero también le había robado una parte de su vida privada. Aún así, nunca dejó de escribir y de cantar. Su pasión por la música era más fuerte que cualquier obstáculo. Componer era su manera de procesar la vida, de convertir en melodía tanto las alegrías como las tristezas. En más de una ocasión, confesó que muchas de sus letras más famosas nacieron de momentos de soledad, en habitaciones de hotel después de un concierto multitudinario. Con el paso del tiempo, Bronco también enfrentó cambios internos, salidas, regresos, nuevas formaciones. Sin embargo, el público siempre identificó a José Guadalupe como el corazón del grupo. Su voz, su estilo y su autenticidad eran el alma de Bronco, y sin él la esencia parecía incompleta. Hoy, al mirar hacia atrás, resulta evidente que José Guadalupe Esparza no solo fue el cantante de una banda famosa, fue un pionero que logró tender puentes entre la música regional mexicana y el mercado masivo, que inspiró a nuevos artistas y que dejó un catálogo musical que aún sigue sonando en bodas, fiestas y reuniones familiares en todo el continente. De aquel joven tímido de Durango al ídolo internacional de Bronco, hay una sola constante: la pasión inquebrantable por cantar y por compartir su voz con el mundo. Y esa pasión es la que lo convirtió en leyenda. Hablar de José Guadalupe Esparza a los 70 años, en medio de su anuncio nupcial y de su vida plenamente transformada, es también hablar de lo que quedará cuando él ya no esté sobre los escenarios. Porque más allá de los conciertos multitudinarios de los discos de oro y de las portadas de revistas, lo que realmente permanece es el legado, un conjunto de canciones, vivencias y valores que se transmiten de generación en generación, como si fueran un hilo invisible que conecta el pasado con el futuro. En lo musical, Esparza dejó una huella imposible de borrar. Canciones como Que no quede huella, Adoro o Sergio el Bailador siguen sonando con la misma fuerza que en los años 80 y 90, acompañando las celebraciones de millones de familias. Pero lo que hace eterno a su repertorio no es solo la melodía pegajosa ni el estilo inconfundible de Bronco,
sino la capacidad de hablar de lo universal. El amor, el dolor, la esperanza, la nostalgia. Cada generación encuentra en sus letras un reflejo de sus propias emociones, y esa es la magia que pocos artistas alcanzan. En su vida privada, el legado también se volvió tangible con su decisión de casarse a los 70 años. Para muchos, ese gesto fue una lección aún más poderosa que cualquier canción, la certeza de que nunca es tarde para volver a empezar. Sus seguidores jóvenes y adultos entendieron que la edad no es un límite para el amor, que siempre existe la posibilidad de escribir un nuevo capítulo, incluso cuando la sociedad insiste en que ya es tarde. José, con la serenidad que da la experiencia, comenzó a hablar de estos temas en entrevistas. La música me dio todo, pero el amor me dio paz. Y creo que el verdadero legado es enseñar que uno no debe rendirse nunca, ni en el escenario ni en la vida, decía con esa voz que tantas veces había narrado historias ajenas, y que ahora hablaba desde su verdad más íntima. Ese testimonio inspiró a miles. No solo a los fanáticos que crecieron con Bronco, sino también a nuevas generaciones que veían en Esparza la figura de un abuelo sabio, alguien que después de tantas batallas, todavía tenía fuerzas para sonreír y para volver a creer en el futuro. Así su historia se convirtió en un puente entre el pasado y el presente, recordándonos que el amor y la música no entienden de edades. En los últimos años, se multiplicaron los homenajes. Universidades, programas culturales y festivales lo reconocieron como una figura que trascendió lo meramente artístico. Y no era para menos. Esparza no solo representaba a un grupo musical, sino también a una generación de mexicanos y latinoamericanos que aprendieron a bailar, a cantar y a soñar con sus canciones. Su legado, sin embargo, no quedó anclado en la nostalgia. Al casarse y abrirse públicamente sobre su vida personal, José dio un mensaje contemporáneo y profundamente humano, el de la resiliencia. Porque en su voz no había solo recuerdos de gloria, sino también confesiones de dolor, de caídas, de noches solitarias. Al hablar de todo ello, enseñó que el verdadero éxito no está en nunca tropezar, sino en levantarse una y otra vez con dignidad. Las nuevas generaciones de artistas también lo reconocen como maestro. Muchos jóvenes cantautores han citado a Esparza como influencia no solo por su estilo, sino por su forma de mantenerse fiel a sí mismo, en un mundo cambiante. Su música, dicen, es un recordatorio de que lo auténtico nunca pasa de moda. Y quizá lo más bello de su legado es cómo se entrelazan sus dos grandes pasiones, la música y el amor. Porque si algo demostró con su matrimonio a los 70 años, es que ambos caminan de la mano. La música le dio un lenguaje para expresar sus emociones y el amor le dio el motivo para seguir cantando. Sin uno, el otro no tendría sentido. Hoy, cuando se menciona su nombre, no solo se piensa en los escenarios abarrotados, ni en los discos vendidos, sino también en la imagen de un hombre que después de décadas de lucha, supo encontrar la paz en la sencillez de un hogar y en la complicidad de una pareja. Ese es sin duda el mensaje más poderoso que deja que los aplausos se apagan, pero el amor verdadero permanece. Así el legado de José Guadalupe Esparza no se mide únicamente en cifras, ni en reconocimientos, sino en la capacidad de haber tocado millones de vidas con sus canciones, y finalmente con su ejemplo. Porque al mostrarse vulnerable, humano y enamorado, nos enseñó que la verdadera grandeza no está en la perfección, sino en la autenticidad. Y quizás dentro de muchos años, cuando su voz ya no resuene en los escenarios, seguirá viva en cada fiesta, en cada reunión familiar, en cada pareja que encuentre en sus letras el eco de su propia historia. Y en ese eco seguirá latiendo también la enseñanza de su vida, que nunca es tarde para amar, que siempre hay tiempo para empezar de nuevo, y que la música, al igual que el amor, es eterna. La historia de José Guadalupe Esparza es un recordatorio de que el tiempo no es un enemigo sino un aliado, cuando se vive con verdad. A los 70 años después de una vida dedicada a la música, eligió darse una nueva oportunidad en el amor. Y en ese gesto sencillo y valiente, nos mostró que los aplausos, la fama y el éxito pierden brillo frente a lo esencial: compartir la vida con alguien que nos devuelva la paz. Su boda, más que un acontecimiento mediático, es un símbolo de esperanza.
Nos dice que nunca es demasiado tarde, que siempre hay espacio para escribir un nuevo capítulo. Y que el corazón humano, sin importar la edad, sigue teniendo hambre de ternura y compañía. Esparza nos enseñó que la verdadera grandeza no está en llenar estadios, sino en atreverse a ser vulnerable y auténtico frente a quienes amamos. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué capítulo de tu vida estás dejando pendiente por miedo, por costumbre, o por lo que puedan decir los demás? Tal vez sea el momento de aprender de esta historia y atreverte a dar el paso. Si este relato te conmovió, te invito a suscribirte a nuestro canal, a darle me gusta a este video y a compartirlo con alguien que necesite escuchar que nunca es tarde para empezar de nuevo. Aquí seguiremos trayendo historias que no solo entretienen, sino que también inspiran, emocionan. Y nos recuerdan que al final la música y el amor son los únicos legados que permanecen. Porque como dijo José Guadalupe Esparza, el amor siempre tiene la última palabra.